Bueno, muchachos, en ese corto video les va a quedar el postmercado del día martes 8 de julio. Como recordarán, este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y de forma independiente estuvimos operando la sesión de Nueva York, ¿vale? Entonces, vamos aquí, chicos. Estoy dejando marcadas las entradas que he tenido este mes. Creo que la primera fue esta del 4 de julio, ¿sí? Las estoy dejando marcadas, chicos, para hacer un encuentro de backtesting, para que las repasemos otra vez cuando ya tengamos varias ya acumuladas. Programamos el encuentro y las revisamos, ¿vale? Entonces, chicos, vamos acá. Permítame, yo borro ese fío que me está estorbando aquí. Y entonces, muchachos, lo que teníamos para la sesión de Londres de esa madrugada era que vamos a la temporalidad de una hora. Yo les había dicho que estaba viendo una estructura bajista que se había formado alrededor de hace varios días, en donde habían posibilidades todavía de que el mercado continuara bajando a completar esos imbalances y activar esos vacíos. Era una posibilidad, ¿ok? De que encontráramos posibles ventas en esa continuación bajista como retroceso, ¿ok? En la temporalidad, chicos, de 15 minutos, que fue a la cual nos dirigimos, nos dimos cuenta que ya el mercado en esa temporalidad había empezado o había intentado romper la estructura, ¿cierto? Sin ningún éxito, pero ya había dejado algunos cuerpos de vela por encima del último lower high en la temporalidad de 15 minutos. Y que también aquí nos había activado un order block de la temporalidad de 15 minutos, lo cual era un order block para ventas, ¿vale? También, chicos, veíamos las posibles ventas, ¿cierto? En el primer momento que nos conectamos a Londres, pero analizando un poco más, nos dimos cuenta que aparte de este rompimiento de estructura o de ese punto estructural importante en la temporalidad de 15 minutos, el mercado había dejado un vacío por esta zona, un vacío que era para compra, ¿cierto? Y que me confluía perfectamente, chicos, con una buena zona de descuento. Más o menos perdón, era desde aquí, más o menos, chicos, entre el 50 y el 60% de descuento, ¿sí? Entonces, así como eran posibles las ventas, ¿cierto? Dándole continuidad a esa estructura bajista que venía formando desde hace varios días, también era muy posible la compra viniendo a activar este vacío y viendo en la temporalidad de 5 minutos el dibujito, ¿vale? Yo les dije que como eran confirmaciones hacia lados opuestos, en estos casos yo lo que prefería era continuar observando. Y se lo dije mientras estaba en vivo. Tal vez esa decisión, chicos, pueda librarme un stop loss o pueda hacer que yo deje de ganar profit. ¿Vale? Cualquiera de las dos, en el momento en que yo tomaba la decisión de seguir observando y no ejecutar nada, cualquiera de las dos posibilidades que fuera a pasar, yo estaba siendo consciente de ellos y la estaba asumiendo. Vale, como mi prioridad siempre es proteger mi capital, chicos, yo voy a preferir seguir observando en lugar de arriesgar en una operación a la cual veo posibilidades de las dos direcciones, ¿vale? Entonces, incluso miren, chicos, que a favor del order block que tenemos aquí en la temporalidad de 15 minutos, que ya había activado, que era hacia ventas, nosotros lo que hicimos fue bajarnos a 5 minutos y justamente, chicos, recién empezando Londres, ahí, justamente yo les había dicho que aquí se podía ver la estructura bajista, aquí estaba el último higher low y aquí en ese momento, chicos, les dije que estaba rompiendo la estructura. Es decir, tenía yo confirmaciones claras para ventas, órdenlo en 15 minutos y el dibujito en 5 minutos, pero había algo que no me generaba confianza y era este vacío en la temporalidad también de 15 minutos que era hacia la compra. Es decir, que el mercado podría bajar un poquito aquí e irse hacia la compra. Y lo que había de este punto, chicos, hasta ese punto eran más o menos 9 pips. Entonces, yo no me iba a arriesgar a entrar en una posición solamente para llevarme 10 pips o tal vez para cerrar cuando el mercado esté por aquí, o tal vez para terminar cerrando en stop, ¿cierto? Siempre se los dije, yo prefiero seguir observando, chicos, y me parece que esas son las decisiones que realmente forjan el carácter,
¿cierto? Que forjan el carácter de un trade. Y repito, chicos, para que lo vuelvan a ser consciente. En el momento en que yo decido seguir observando, pueden pasar varias cosas, ¿cierto? Una de esas cosas es, me libro de un stop loss, genial, ¿cierto? Eso está súper bien porque me libré de un stop loss. Me pierdo unas pérdidas, claramente también podría pasar, pero es una decisión o es una posibilidad de la cual yo soy consciente y asumo esa responsabilidad, ¿ok? Hay que ser muy conscientes de eso, chicos, que cuando decidimos seguir observando, puede que el mercado se vaya hacia donde dijimos. Claro que sí, eso puede pasar, pero si priorizamos la observación, no vamos a por qué a estar atenidos al resultado, ¿vale? Démosle peso también, chicos, a cómo nos sentimos, a todo el proceso de la toma de decisiones para apoyar si entro o no en una operativa, ¿cierto? Entonces, en ese momento, chicos, estábamos viendo el dibujito hacia la venta, lo cual podría ser ganadorcísimo, pero ya les dije, yo preferí seguir observando, así como lo prefirieron todos de ustedes, porque creo que ninguno entró, nadie lo expresó, ¿cierto? Entonces, en ese momento decidimos seguir observando, contemplando que había también la posibilidad de que viniera a activar ese vacío y se fuera hacia el lado contrario. Si eso llegaba a pasar, chicos, era muy probable que no pasara en Londres, ¿cierto? Porque era un movimiento que siempre va a tomar tiempo, pero si eso llegara a pasar, chicos, teníamos la activación de ese vacío hacia la compra y podríamos intentar buscar el dibujito hacia la compra si es que el mercado bajaba formándonos estructura. Eso era una posibilidad, ¿cierto? Ya vimos que lo que terminó haciendo el mercado, chicos, fue que terminó por consolidar un rato más. Esa eran las 2:40 de la mañana, hora Nueva York. Terminó por consolidar un rato más, chicos, y miren que el mercado sí hizo un movimiento hacia la compra, pero, fíjense, chicos, que si yo trazo nuevamente el Fibonacci, ese que había trazado desde el principio, desde inicio de impulso a fin de impulso, me doy cuenta que el mercado no hizo ni siquiera un retroceso del 50% de descuento, lo cual para mí tampoco es válido. Es decir, tampoco es un movimiento que yo hubiera querido aprovechar, ¿sí? Yo hubiera querido aprovecharlo siempre y cuando me hubiese dado buen descuento. Como no me dio buen descuento, es un movimiento que simplemente ni me dolió no haber aprovechado, ni estoy pendiente porque no cumple el criterio de una operativa válida para mí, ¿vale? Entonces nos damos cuenta, chicos, de que si hubiéramos entrado hacia las ventas, nos hubiéramos llevado pues, está como lento mi internet, chicos. En un minuto. No sé si es mi internet o es el TradingView que está como lentejo hoy. Listo, aquí volvemos. Entonces, lo que vimos, chicos, que terminó pasando, ese es Londres, que es que el mercado continuó subiendo. Repito, chicos, no nos dio buena zona de descuento, entonces es simplemente un movimiento el cual yo no hubiese querido haber aprovechado y ni siquiera aprovechamos. En ese momento, chicos, lo que decidimos fue eh, priorizar la observación y cuando vimos que el mercado continuaba acumulativo aquí, decidimos mejor irnos a descansar. Incluso nosotros estuvimos viendo hasta que el mercado empezó a sacar esas velas que parecieran una manipulación del high de Asia. En ese momento, nosotros decidimos, chicos, desconectarnos para mirar cómo se acomodaba el mercado de Nueva York y ya lo que me di cuenta cuando desperté era que el mercado continuó subiendo un poco más, ¿vale? Y entonces, lo que pasó para la sesión de Nueva York, o lo que yo estaba buscando, mejor dicho, eran las compras. Seguía buscando compras. Vengan, yo hago replay hasta aquí, hasta esta zona más o menos. Yo seguía buscando compras, chicos. Me di cuenta de que el mercado en la temporalidad de 15 minutos me quebró la estructura hacia la venta. Es decir, esa estructura que empezó a formar o que terminó de formar en la madrugada de hoy en Londres, la había roto y miren que aquí me había dejado un posible orden en quiebre, aquí había venido a ser activado y había dado un movimiento bajista, ¿vale? Yo tomé ese movimiento bajista como la posibilidad de dar un descuento un poco mayor, porque si se fijan, voy a trazar el mismo Fibonacci que tracé para Londres, chicos, de inicio de impulso a fin de impulso, incluso yo lo tracé desde este inicio de impulso, es decir, tomando todo esto como un único movimiento,
Entonces, yo lo que dije fue que cuando rompió la estructura aquí hacia la venta, pensé que lo que iba a hacer el mercado era hacerme un descuento un poquito mayor. Y miren que aquí, hasta este punto, recién empezando Nueva York, teníamos un descuento del 70%, ¿vale? Lo cual era muy, muy válido desde mi perspectiva. Y miren, chicos, que el mercado bajó formando una estructura. Aquí en 15 minutos se ve poco la estructura, pero si yo me bajo a 5 minutos, con toda seguridad, aquí voy a ver una estructura un poco mejor formada en donde yo puedo identificar fácil y rápidamente el último lower high. Miren, aquí está la estructura, chicos, de la que les abro. Este es el último lower low, por lo tanto, este sería el último lower high, ¿cierto? Y en ese primer momento, chicos, lo que yo hice es lo que haría siempre cuando estoy con ustedes, fue identificar el último lower high para decir, listo, si el mercado llega a romper aquí, yo podría decir que rompió la estructura, que me quedó el orden y solo bastaría un pequeño retroceso para activar el orden de quiebre y poderme posicionar hacia la compra. En ese momento, chicos, creo que la cantidad de pips que habían era más o menos unos 18, si no estoy mal, ¿sí? Miren, era más o menos 19, 20 pips, lo que me alejaba del mercado actual hasta donde estaba mi rompimiento de estructura. Eran bastantes pips, ¿cierto? Sin embargo, yo continué observando a ver si es que se daba el movimiento. Y lo que hice fue trazar una línea aquí en donde estaría mi rompimiento de estructura. En ese momento, chicos, había la posibilidad de que el mercado hiciera otro lower high aquí y me hiciera otro lower low inferior o que superara el anterior lower low. En ese caso, ya mi rompimiento de estructura no estaría aquí, sino que pasaría a estar en ese punto. También podría llegar a ser válido, ¿cierto? Hemos visto que nos ha pasado mucho en operativas en vivo y que a veces se ha dado y nos ha funcionado. Vamos a adelantar un poco más porque efectivamente eso fue lo que hizo el mercado. Vino a crearme un nuevo lower high, chicos. Vamos a adelantar un poquito más. Listo. El mercado vino a crearme, chicos, un nuevo lower high. Para mí estaba en esta zona. Entonces, ya mi rompimiento de estructura, yo no lo esperaba aquí a unos veintitantos pin más. Incluso, denme un segundo, chicos, yo voy a devolver esa última vela. Porque esa última vela ya empieza a dañarme todo el panorama. En ese momento, chicos, cuando el mercado estaba tal cual así, lo que hice yo fue correr el punto estructural, ya lo que hice fue eliminar el de arriba, es decir, este, y quedarme únicamente con el de abajo, esperando el dibujito, exactamente igual. Es decir, yo estaba esperando que el mercado rompiera aquí, rompiera la estructura, quebrara el orden, regresara, activar el orden en quiebre y me diera la posibilidad de entrar en una compra, ¿vale? Me servía mucho, chicos, que el mercado haya creado un nuevo lower high porque evidentemente ese lower high que creó último estaba mucho más cerca. Miren, el anterior había quedado ya a 28 pips, más o menos. Y este nuevo que acabo de crear había quedado a menos de 12 pips. Entonces me servía muchísimo. Yo en ese momento seguía viendo las compras, ¿cierto? Es decir, que si el mercado, en este caso, me hubiera roto mi punto estructural y me hubiera regresado a activar el orden en quiebre, yo seguramente si hubiera tomado, hubiera aprovechado esas compras. Ya lo que veo, chicos, que va haciendo el mercado es que con esas últimas tres velas continúa bajando y ahí es donde, chicos, se empieza como a oscurecer todo un poco, digámoslo así. Empieza como el mercado a darme indicios de que no va a ser lo que yo estoy esperando, lo cual está perfecto y está bien. Vale, entonces yo lo que hago es regresarme a la temporalidad de 15 minutos, tal vez a la temporalidad de una hora para ir buscando qué es lo que intenta hacer el mercado. Vale, y me doy cuenta, chicos, vamos aquí a 15 minutos, de que el mercado da un descuento que supera o que llega incluso al 90%. Miren que por aquí tengo un order lot, tengo varios order lots. No me respetó ni este vacío ni ese otro vacío, lo cual eran mis zonas de compras, desde incluso de Londres y también en parte de Nueva York. No lo respetó, chicos, y continuó bajando un poco más. Entonces, ya ahí yo me voy dando cuenta de que el mercado no va a hacer lo que yo espero que haga, repito, lo cual está perfecto, está muy bien, chicos. Pero entonces también me doy cuenta, chicos, de que para aprovechar esas ventas, ¿cierto? Desde nuestro setup, desde el setup que nosotros utilizamos, no hubiera sido posible porque simplemente el mercado no hizo el dibujito, lo que yo esperaría. Si tal vez el mercado en ese punto regresa aquí
activa el order lock. Estoy hablando de posibilidades, tal vez, ¿cierto? Regresa a activar ese order lock creando estructura alcista y me rompe la estructura, tal vez, solo tal vez, yo podría decir, ¿ve? Sí se dio mi dibujito, ¿vale? Tal vez faltó estar un poquito más atento, pero sí se dio. Pero lo que veo, chicos, es que el dibujito o el setup que nosotros manejamos no se dio incluso ni hacia la venta. Entonces, fueron 2 sesiones, chicos, de observación. Para mí, chicos, la sesión de Londres fue muy, muy buena, ¿sí? Porque nos dimos cuenta que alcanzamos a ver nuestro setup, pero que aún habiéndolo tomado, nos hubiéramos llevado una pérdida. Entonces, chicos, son los factores ajenos al setup lo que nos hacen o lo que nos apoyan la toma de decisiones. Y en esos factores, chicos, es como, chicos, nosotros debemos ir como con un cuadernito, chicos, tomando apuntes. Listo. Cuando hay consolidación, yo mejor observo, a pesar de ver mi setup. Listo. Cuando hay confirmaciones, en el sentido contrario, yo espero. Listo. A pesar de ver mi setup. Entonces, son esos factores, chicos, los que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Y lo otro, chicos, es ser conscientes de que el hecho de yo tomar la decisión de seguir observando puede o librarme de un stop loss o hacer que yo deje de ganar. Las dos posibilidades son válidas y en el momento en que yo decido mejor seguir observando, cualquiera de las dos cosas puede pasar y no me voy a reprochar ni me voy a frustrar porque tal vez dejé de ganar profit. ¿Vale? Porque así, como en esta ocasión nos liberó de un stop loss, en otra ocasión también es muy posible, chicos, que nos haga dejar de ganar profit. Y eso es completamente normal. Lo importante, chicos, es que una operativa, que una entrada se dé con nuestro setup, eso está genial, pero también que nos genere confianza. Que nos genere confianza, que nos genere credibilidad y que sea una operativa en la cual nosotros entremos por convicción, por lo que vemos, porque hubo factores que nos generaron confianza y aparte de eso vimos el setup. ¿Ok? Entonces fueron 2 sesiones, chicos, bastante productivas, sobre todo la de Londres. Incluso nos gastamos algunos minuticos de Londres hablando de ese tema. Y chicos, yo cuando empecé, cuando estaba en ese camino, yo era así, chicos, tomaba apuntes, ¿sí? Tomaba apuntes en lo que le acabo de decir. Cuando hay acumulación, yo mejor observo. Cuando tengo confirmaciones hacia ambos sentidos, yo mejor observo. Y siendo muy consciente siempre de que cualquier decisión, o mejor, una decisión de seguir observando, puede salvarme un stop loss o hacer que deje ganar profit. Eso puede pasar en cualquier momento. ¿Vale? No me voy a frustrar ni me voy a reprochar porque, pues, pucha, hubiera entrado ahí. No, ¿cómo voy a decir? Porque se fue a profit, yo digo, pues, pucha, hubiera entrado ahí. No, no es la manera de pensar. Yo prefiero mejor pensar en que, listo, no me generó confianza. ¿Qué pasó que no me generó confianza? Hubo acumulación, habían confirmaciones hacia ambas direcciones, entonces no me voy a generar un reproche si es que se va a profit, porque así como en algunos momentos el hecho de seguir observando nos evita que ganemos profit, también muchas veces nos salva de stop, chicos. Entonces, repito, fueron 2 sesiones bastante productivas, chicos, muy buenas, sobre todo la de Londres, porque vimos el setup, pero decidimos seguir observando, lo cual nos funcionó muy bien porque nos libramos de un stop. Bueno, chicos, esta semana, chicos, hay muy pocas noticias, ¿vale? Para que estemos ahí atentos. Yo ya revisé el calendario. ¿Ve? Tengo la cámara apagada, chicos, qué pena. Esta semana, chicos, les decía que hay muy pocas noticias, entonces puede ser una semana en la que podamos aprovechar varios movimientos interesantes. Apenas es el segundo día de la semana, nos quedan todavía 3 semanas y miércoles, jueves, viernes, 3 días. 3 semanas y 3 días del mes para continuar buscando operaciones de alta probabilidad. Y bueno, chicos, ese es el postmercado del día de hoy.